por ejemplo, mantener el balance entre lograr innovar y ser idealistas en nuestras ideas, pero también ser pragmáticos, competitivos y ser viables económicamente, ¿no? O sea, como que trabajamos en un sector que nos mueve mucho el idealismo y nos mueve mucho el cambio, pero si no cuidamos que seamos suficientemente profesionales, competitivos, estructurados para darle viabilidad en todos los sentidos, económica, operativamente al proyecto, también se cae, ¿no? Hola, soy Nicolas Demey, coach de founders y sus equipos, y te doy la bienvenida a Innovadores sin Filtro, el podcast para founders, CEOs y sus equipos que están construyendo organizaciones que transforman América Latina. Aquí encontrarán historias reales y sin filtros de quienes construyen desde la trinchera, cómo lograron el éxito y también todo lo que nunca se cuenta. La soledad del liderazgo, sus decisiones difíciles, sus dudas, sus fracasos y aprendizajes clave. También compartimos herramientas de expertos para que no solo sobrevivas, sino que evoluciones y escales tu organización sin perder tu esencia. Hola Federico, bienvenido al podcast Innovadores sin Filtro. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por la invitación. Encantado de estar acá. No, y a mí encantado, nos conocimos hace 6 años en otras circunstancias. Sí. Ambos vivimos en Valle de Bravo, en México, y Ujú. hasta la entrevista la estamos haciendo en línea. Pero qué gusto tenerte en el podcast. Te voy a presentar rápidamente para la audiencia. Entonces, tú eres fundador de la Universidad del Medio Ambiente, que es una iniciativa pionera en Latinoamérica que está cambiando la forma de pensar y actuar sobre la sostenibilidad. Tú has impulsado el concepto de empresas de impacto y transformación sistémica y has liderado proyectos que buscan rediseñar la educación y los negocios para que sean más responsables y regenerativos. Y has recibido varios premios internacionales, has compartido tu visión en foros como TEDx y el G20. Mm. ¿Me falta algo? Sí, Está todo. mucho podemos platicar, pero muy buena introducción. Excelente. Pues cuéntanos un poco de ti. Queremos saber un poco más de ti, Fede. ¿De dónde vienes? ¿Qué te llevó a fundar la UMA? Pues yo vengo, pues la verdad es que vengo de un como ambiente bastante convencional, aquí de México, yo soy de la Ciudad de México, estudié negocios, realmente arranqué, no tampoco con una vocación así tan clara. Si acaso la vocación que tenía un poquito más clara sí era hacia el tema ambiental, o sea, desde la prepa me molestaban que yo era el ecoloco, el ecologista del salón. Pero negocios, me gustaba mucho el tema de emprender, eso sí también desde chavo, me encantaba arrancar como pequeños negocios y así, entonces estudié negocios en el sentido de ser emprendedor, realmente nunca me interesó meterme a trabajar a una empresa grande, siempre he sido independiente, arrancando mis propios proyectos, pero justo terminando la carrera se juntaron estas dos pasiones del tema ambiental y el tema de emprendimiento, y ahí en un momento de reflexión de qué hacer con mi vida, decidí que quería juntar estas dos y encontré una maestría en Australia sobre lo que ahora es parecido a lo que sería un Green MBA, como una escuela, una Ujú. opción. Podía yo explorar la idea de crear negocios enfocados hacia temas ambientales, sostenibilidad. Esto todavía bastante chavo. Estudié la maestría a mis 25 años y ya regresé a México con ganas de hacer algo en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, eso fue lo que me impulsó en este camino. Pero eso es un poquito de donde vengo, tampoco una historia demasiado excepcional. Y al mismo tiempo, cuando dices yo era el ecoloco, en en estos tiempos, o sea, no se hablaba tanto de ecología, de impacto socioambiental. Entonces, ¿de dónde viene esta ecolocura? Sí, efectivamente no se hablaba mucho. Esto era en los 80 cuando yo estaba en la preparatoria, en secundaria, o sea, realmente desde muy chico. Fíjate que no sé, es una buena pregunta de dónde viene, porque no viene de mi familia. Mi familia son flor de asfalto, o sea, mi papá y mi mamá, aunque mi papá nació en un pequeño pueblo, pero realmente se mudó a la ciudad joven y se convirtió en alguien muy urbano. Mi mamá igual. No era una familia con la que yo saliera al campo, a acampar o a la naturaleza, para nada. No tengo tampoco alguien que yo me acuerde de tíos o de abuelos o algo así que tuvieran un interés particular en ecología. Tengo una abuela que quise muchísimo, que sí era de pensamiento muy progresista y creo que ella sí me inspiró en muchos sentidos, pero no particularmente en la parte ambiental.
No sé muy bien de dónde viene, pero sí me acuerdo desde muy chiquito, vivía cerca de una barranca, lo mejor que me podía pasar era irme a la barranca, irme a explorar la barranca, conectar con la naturaleza, tratar de cuidar un animal, capturaba ¿no? Los animalitos, ahí si encontraba un ratón, lo trataba de salvar. Y en la escuela era yo siempre el defensor de animales y de plantas y hasta me molestaban de ello, ¿no? Entonces, no sé, es una buena pregunta de dónde viene. Sí hice un viaje a Yosemite cuando tenía yo 6 años, que me dejó muy marcado, con un familiar, y todavía recuerdo mucho la impresión de estar en este lugar tan maravilloso que es Yosemite. Y durante toda mi vida, el Parque Nacional de Yosemite ha tenido una huella importante por muchas razones, pero eso sí me acuerdo muy chiquito, 6 años, el estar maravillado por este mundo en un lugar tan mágico como es ese, ¿no? Entonces, hay como algunos recuerdos, pero es también un misterio. Pues no, no tenemos que saber la razón, pero la idea es que después entonces estudiaste un poco este tema de negocios, emprendimiento, y lo Ujú. combinaste al acabar tu maestría, estabas diciendo esto, ¿no? Que combinaste estas dos pasiones, más de lado más emprendedor y el lado más naturaleza, ecología. ¿Sabes qué pasa? Sales de la maestría y ¿qué pasa para ti? Pues fíjate que desde irme a la maestría fue muy interesante porque, yo termino la carrera y decido, de hecho, me invitan a dar la plática, como la conferencia de graduación para mi generación. Y justamente en un proceso de reflexión les digo a mis compañeros, les digo: "Pues miren, yo siento que si hacemos bien lo que nos enseñaron, que es hacer empresas y ganar mucho dinero, vamos a dejar un peor mundo del que tenemos, ¿no? Vamos realmente a acabar afectando al mundo si la única visión que tenemos es maximizar utilidades a cualquier costo". Entonces, este fue como un mensaje que compartí, un mensaje que entonces yo me apropié mucho en mi vida. Y de ahí salgo a buscar una maestría y en ese momento no habían maestrías enfocadas que combinaran negocios y sostenibilidad. Lo más cercano que encuentro es esto en Australia, que se llamaba Environmental Studies y que me permite empezar a estudiar algo de pensamiento sistémico, algo de ecología, algo de economía ecológica, ¿no? Como que me empieza a abrir el mundo. Y la experiencia en sí de vivir en Australia fue muy significativa para mí. Tanto yo como mi esposa estudiamos los dos una especialidad en ecología y en diseño ecológico, entonces nos metimos mucho en ese mundo. Y Australia en ese momento, y todavía hasta cierto punto, era como muy punta de lanza en cuestión de pensamiento ecológico. Entonces nos abre mucho la mente en ese sentido y también nos da una experiencia de vida muy distinta, además de muy retador económicamente, porque estábamos pagando nuestros estudios, entonces al mismo tiempo tuvimos que abrir negocios y trabajar y hacer, y eso pues nos enseña mucho de cómo abrirnos brecha en un lugar completamente ajeno al nuestro, pero además de un estilo de vida en donde creo que los australianos logran un muy buen balance, le dan mucha importancia a la calidad de vida, al bienestar, a la conexión con la naturaleza. De por sí ya lo traíamos, pero además creo que lo incorporamos mucho en Australia, ¿no? Entonces, regresamos de Australia, tanto mi mujer como yo, como muy interesados en trabajar en cuestiones de ecología y en diseño, yo en negocios. Y yo ya con el hambre de crear un proyecto que tuviera que ver con eso, negocio y sostenibilidad. Por ahí viene que mi papá se enferma, yo me quedo con él unos meses, lamentablemente fallece, y yo me veo obligado a encargarme del negocio que él tenía durante, lo que para mí iban a ser unos meses, pero se acabaron convirtiendo en 3 o 4 años, en donde tuve que encargarme un poquito de las cuestiones familiares y olvidarme de la parte de ecología, ¿no? Y para mí fue un parteaguas en mi vida, porque casi que ya me estaba llevando en un camino completamente distinto, y de repente, como a los 3 4 años, dije: "No, no, no, yo tengo que regresar a lo que era mi tema ambiental, no estoy siendo feliz, estaba en la ciudad, estaba haciendo lo que no me gustaba", y de ahí hice un corte muy fuerte, me vine a Valle, a pensar qué hacía de mi vida y tratar de rescatar esta vocación ambiental. Wow, ¿y esto hace cuánto tiempo fue esto que te viniste por primera vez ahí? A Valle ya llegué hace 22 años. Ok. Ya mucho tiempo. Y vine con la intención de estar nada más un año, como le pasa a mucha gente que viene a Valle, en una intención un poquito de año sabático, en lo que soltaba este negocio que había sido de mi papá, y hacía este cambio de vida, y dije: "Bueno, Valle es un lugar de naturaleza, me va a ayudar para pensar y estar en silencio".
pero en realidad, a final de cuentas, Valle me atrapó. Empecé a conocer gente maravillosa aquí. O sea, yo creo que Valle de Bravo es un lugar que tiene algo que no, es, no sabemos muy bien qué es el aire, es el agua, es el bosque, es la gente, pero es un lugar muy fértil para ideas innovadoras y para nuevos proyectos. Y con la gente que conocí aquí, surgió la idea de la universidad y ¡pum! Eso sí, ya me lanzó en todo Así. una otra vida. Hace 22 años surgió la idea. Fíjate que sí, bueno, llegué aquí a Valle hace 22 y yo creo que surgió como sí, a los 6 meses de haber llegado, sí. Sí, en el 2004. A ver, llegué en 2003, luego pierdo las cuentas, sí, 21 años, 22, entre 2000 Ah, 21, 22, no importa. 21, 22. No, perfecto. ¿Y cómo fue el inicio de esto? Tú conoces a gente interesante en Valle, se inspiran. ¿Y cómo fue la idea de vamos a hacer una universidad muy diferente? Fíjate que a ver, como que hubo un momento así clave que de hecho la idea vino de mi esposa. O sea, ya estábamos aquí en Valle. Yo estaba con esta de qué hago de mi vida, qué proyecto voy a hacer, quiero algo que tenga realmente impacto en cuestiones ambientales. Y en el camino antes la carretera era por estas curvas, ibas por el bosque, un camino más largo para ir a México, un camino muy bonito entre el bosque, siempre lo usábamos como para platicar y filosofar. Y de hecho mi esposa fue la que me dice, oye, ¿y si pones una universidad? ¿No? Como que los 2 traíamos esta experiencia de haber estudiado una maestría especializada en ecología. Y creo que de ahí nos pudimos imaginar fácilmente esa misma experiencia, traerla a México y en particular en Valle, ¿no? O sea, como que el campus pudiera estar en Valle. Entonces fue un camino de carretera donde ella se le ocurre esto y dije, wow, esta increíble esa idea y nos emocionamos pensando en esa idea juntos. Ya para cuando llegué a México yo estaba emocionadísimo. Ya para ese momento yo ya había conocido a muchas personas, pero en particular a 2 personas aquí en Valle, a Victoria Aro y a Miguel Campero, con los cuales ya estaba yo trabajando en temas ambientales y sociales aquí. Y recién los había conocido, pero estábamos haciendo una muy buena relación. Y luego le hablé a Victoria, que era con quien estaba ya yo trabajando más de cerca. Y le dije: "Oye, ¿cómo ves esta idea? Se me acaba de ocurrir, yo creo que esto es lo que quiero hacer". Y Victoria me dijo: "Guau, está increíble tu idea, yo si lo puedes armar, yo me sumo". Pero ya los 2 estábamos, trabajando, de hecho, con gobierno y con ONGs locales en proyectos de bastante envergadura aquí en Valle. Y yo dije: "Bueno, okey, yo quiero explorar esto". Le dediqué unos meses a hacer toda una investigación, a ver explorar la viabilidad de la universidad. Vi que sí era posible, aunque yo nunca había trabajado en una universidad, para mí era un mundo completamente nuevo. Y ya en ese momento le dije a mi familia y a Victoria, porque estaba también trabajando ya con ella como aliados en algunos proyectos. Le dije: "Mira, yo me voy a salir de los proyectos que ya estamos haciendo". A mi esposa le dije: "Pues sí, quiero dedicar 100% a esto". Entonces vienen unos años muy retadores en lo que logro arrancar este sueño. Y tomé la decisión y a lanzarme. Cuando empecé, no pensé que iba a ser necesario arrancar una universidad tan innovadora. O sea, sí pensaba, okey, temas ambientales y en Valle de Bravo va a ser muy bonito, pero realmente durante el camino fue que fui descubriendo que necesitábamos crear una universidad completamente distinta y nueva, con un modelo educativo completamente innovador para que realmente pudiéramos atender estos temas, ¿no? Y fue a través de gente que fui conociendo en el camino. Pero de ahí salió, al final de cuentas, de un año sabático y de un sueño y de una idea en una carretera. Me dice, tú dijiste, vi que esto era posible. O sea, ¿qué te hizo ver que esto era posible? Mira, creo que 2 cosas. Uno, hice un plan de negocios, o sea, a final de cuentas, con la capacidad, o sea, con las herramientas y la experiencia que tenía de haber arrancado proyectos antes y otros negocios antes, me senté varios meses a hacer un plan de negocios, hice corridas financieras, hice estudios de mercado, vi que otras ofertas habían allá afuera. Increíblemente encontré que no había ni una sola universidad completamente enfocada en esto en toda Latinoamérica, lo cual me pudo haber dado mucho miedo, pero también me daba mucha ilusión, porque entonces había algo ahí, una oportunidad donde que nadie estaba, o sea, que realmente una necesidad más bien que nadie estaba atendiendo. Encontré 2, 3 o 4 en el mundo que me inspiraron mucho, que sí estaban ya operando con una lógica, y dije: "Ah, pues por aquí puede ser". Hice toda una investigación, pero a final de cuentas
Ahí vi que era posible en términos de que los números y el estudio de mercado me mostraba que era algo interesante. Sin embargo, a final de cuentas, pues, como con cualquier proyecto, esos son nada más información que te da ciertas señales. Pero sí hice un viaje, ya cuando acabé el estudio, decidí irme un viaje solo durante 2 semanas, como realmente es una reflexión interna fuerte, de decidir que si quería irme por ahí, y como realmente convencerme a mí mismo de que era un camino, pues, casi sin retorno, ¿no? Que si le iba a entrar con todo, le iba a apostar con todo y iba a insistir hasta lograrlo. Entonces, creo que vi que era posible porque sí hice la investigación, pero también porque me convencí a mí mismo que lo iba a hacer posible, o sea, que iba a encontrar el camino. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos entonces, cuando decides lanzarte? Una vez que tuve el estudio de mercado, lo primero que hice, y un poquito fue también un rito que creo que yo me inventé ahí para comprometerme a mí mismo, es que fueron cerca de 20 personas, personas a las cuales yo respetaba mucho desde el punto de vista profesional o personal, em, que habían sido ya mentores, o habían sido socios, o habían sido gente con la que ya estaba trabajando, y los invité a una reunión para presentarles la idea. Y fue aquí en Valle de Bravo, fue en el centro de Valle de Bravo, había ahí un dispensario médico que todavía está, pero antes tenía unas oficinas ahí de Procuenca, de Provalle, perdón, y Provalle me prestaron sus oficinas, montamos una sábana así para un proyector que alguien nos prestó, algo muy sencillo, pero me acompañaron ahí, sí, no me acuerdo, eran 17, 18 personas a las cuales yo respetaba mucho, y les presenté la idea. Les dije: "A ver, traigo esta idea, quiero presentarles el estudio que vengo, o sea, el plan de proyecto que vengo trabajando, quiero tener su retroalimentación". Y para mí fue un hito como de comprometerme, ya no solo personalmente, sino Ujú. públicamente con un grupo de gente. Y de ahí, 3 o 4 de ellos me dijeron: "Oye, me interesa, se me hace muy interesante tu proyecto, me gustaría seguir en la conversación". Seguí en conversación con ellos, pero todavía no había un apoyo económico. Y realmente lo siguiente hice después de eso fue tocar puertas. Me dediqué 2 años a tocar todas las puertas de cualquier persona que estuviera interesada en escuchar mi idea, para tratar de conseguir el primer apoyo económico. Y al mismo tiempo traté de hacer un desarrollo inmobiliario con el cual pensaba, a través de vender unas casas en un terreno también aquí en el pueblo, comprar otra parte del terreno y montar ahí hacerme ya de un terreno para montar la universidad. Entonces, estaba buscando dinero para la parte operativa y tratar de comprar un terreno a través de un proyecto inmobiliario. Estas 2 cosas las hice en paralelo durante un par de años. A final de cuentas, el desarrollo inmobiliario iba muy bien, pero en el último momento el dueño del terreno se rajó y se cayó. El trabajo de un año completo se fue a la basura, lamentablemente, por una ahí mala decisión del dueño del terreno. Pero yo ya había abierto muchas opciones acerca de gente que estaba interesada, y por ahí un arquitecto con el que había hablado, que le había presentado la idea de la universidad, Francisco Bonilla, me dijo: "Oye, me interesa tu idea, a ver, ven y platícamela". Era un emprendedor joven dedicado al tema de agua aquí en México. Le platiqué la idea de la universidad y me dijo: "Oye, me interesa mucho, me gustaría apoyarte económicamente". Él me ayudó a convencer a otro emprendedor que también estaba dedicado a cuestiones de sostenibilidad de financiero, y ellos 2 fueron los primeros que dijeron: "Nosotros vamos contigo y con dinero". Y hicimos una primera sociedad y hicieron una inyección de capital con la cual ya logramos desarrollar todo el modelo educativo. Entonces, pero sí fueron 2 años de tocar puertas y, pues, sobre todo en esa época, estábamos hablando 2004, 2005, pues la gente el tema ambiental no tenía la relevancia que tiene ahora. Todavía hay, pero había todavía menos entendimiento que ahora, y una universidad enfocada en eso le parecía una idea muy rara a la gente. Entonces, fue un camino largo en encontrar estos primeros 2 Sí, emprendedores que creyeron. es lo que acabas de decir, ¿no? Era una idea muy rara a la gente, hasta me imagino a los mismos estudiantes, ¿no? ¿Cómo atraes estudiantes con un nuevo modelo educativo en Valle de Bravo a venir a estudiar en esta universidad que nadie conoce? Sí, sí, es todo un reto.
Fíjate que fue bien interesante porque arrancamos, con estos 2 emprendedores, se llama Gustavo y Francisco, y a trabajar el modelo educativo. Victoria estaba también cercana al proyecto, pero ella estaba trabajando en otras cuestiones aquí en Valle, entonces poco a poco se fue acercando cada vez más al proyecto. Pero yo con esa, digamos, primera aportación de dinero, dije: "Vamos a desarrollar el modelo educativo para una maestría". Pero lo primero que vamos a hacer es primero un programa de prueba que le llamamos de emprendedores ambientales, que nos va a servir de prueba para luego lanzar la maestría. Y pensamos que iba a ser un camino relativamente sencillo porque, pues, a fin de cuentas, 3 de nosotros éramos emprendedores, yo ya tenía todo el conocimiento en sostenibilidad, como que arrancar un programa de emprendedores ambientales sonaba algo sencillo. Pero tuvimos una sorpresa en el camino que fue que contratamos a un francés, que se llama Joan Clemenceau, que me lo recomendaron por otra amistad y me dijo: "Oye, este chavo", era muy chico en ese momento, ha de haber tenido, yo he de haber tenido 32 y él debe haber tenido 28 o algo así, muy chico. Pero me dijo: "Trae unas ideas increíbles acerca de educación para la sostenibilidad y ha trabajado en universidades muy interesantes en Europa y contrátalo", ¿no? Entonces, yo lo contraté para que nos ayudara a desarrollar el modelo educativo. Y, Joan en realidad nos empezó a mover hacia un lugar muy distinto del cual empezamos. Entonces, él fue el que nos empezó a abrir las puertas hacia ideas de un modelo educativo mucho más disruptivo. Nos empezó a conectar con otras universidades que estaban explorando ideas muy novedosas, como Schumacher College, como BGI, como Bath University, como el Pearson Institute de Otto Scharmer, así como con Peter Senge de pensamiento sistémico, o sea, con toda otra nueva narrativa, que estaba buscando atender la parte de sostenibilidad desde un lugar mucho más profundo y mucho más transformador, digamos. Y conforme lo fuimos conociendo, yo empecé a hacer viajes para conocer a estas personas junto con Joan. De repente sí dije: "Guau, no, pues este realmente es el camino que tenemos que tomar", pero regresé con mis inversionistas y les dije: "Pues fíjense que tenemos que irnos por ahí, pero nos vamos a tardar el doble y va a costar el doble de lo que habíamos pensado, ¿no? Pero realmente creo que es el camino que vale la pena". Ellos también se metieron a entender lo que nos estaban proponiendo y sí, les encantó. Empezamos a trabajar con consultores de varias de estas universidades. Decidimos posponer el arranque del primer programa para realmente desarrollar un modelo educativo mucho más sofisticado. Y bueno, nos tardó hasta el 2009, 3, 4 años, en que ya logramos arrancar el primer programa de emprendedores. Y sobre ese primer programa de emprendedores, luego lanzamos las maestrías. Y regresando a tu pregunta de cómo invitamos a gente, pues realmente en ese proceso y con las alianzas que fuimos haciendo, fuimos identificando los primeros programas, era casi invitación personal. O sea, casi que era, Mm. íbamos con la persona, encontrábamos un emprendedor que estaba haciendo algo interesante, que tenía una visión que le podía llamar la atención de esta manera de verlo más profundo, más sistémico, ecología profunda, etcétera. Y lo invitábamos y de todo, a veces no pagaban, a veces sí pagaban, a veces pagaban una parte, a veces conseguimos un patrocinio, pero los primeros grupos hicimos 5 grupos de emprendedores, si no mal recuerdo, los fuimos armando mucho de manera muy artesanal. Ya no fue hasta las maestrías que empezamos ya una comunicación, una publicidad mucho más amplia. Y las primeras maestrías jalaron mucho interés de muchas personas en México que estaban también queriendo explorar esta forma de la sostenibilidad, más en serio, digamos, más profunda, más transformadora, y tuvimos mucho interés ya desde las primeras maestrías. Ya mantener ese interés y esta comunicación a lo largo de los años es un reto, porque cada vez hay que ir encontrando gente, tal vez que está menos involucrada, ¿no? Pero son grupos muy pequeños, y a final de cuentas es una comunicación muy personalizada la que hacemos para encontrar a la gente que viene a la UNA. Ujú. Quizás antes de llegar a este reto, ¿no? Del resto de cómo atraer a cada vez más estudiantes, me pregunta, arrancaste entonces el programa en 2009, la idea vino en 2004. O sea, ¿cómo viviste durante 5 años? Buena pregunta. Em, a ver, yo tenía algunos ahorros, de lo que Ujú. había trabajado antes, y con lo cual pensaba yo poder financiar, digamos, esta temporada que yo sabía iba a ser, difícil económicamente de arrancar un nuevo proyecto. O sea, a final de cuentas,
el negocio que había, digamos, cuidado de mi papá, lo tomé y me estaba yendo muy bien con él en México, entonces económicamente yo ya estaba muy cómodo antes de venir a Valle Mm. y la decisión de soltar ese negocio, que a final de cuentas quebró, em, fue una decisión muy difícil financiera para la familia, ¿no? Porque de pasar de ya estar en un lugar cómodo, pues fue irnos a la aventura completa, a un tema completamente nuevo, difícil, como es el tema ambiental, con una idea muy ambiciosa como es la de la universidad. Pero ahí la verdad es que sí hubo como, pues, muy buena mancuerna con mi esposa, ¿no? De, a ver, bueno, vamos a hacer esto y realmente algo que hicimos como un acuerdo familiar que hicimos en realidad fue que simplificamos muchísimo nuestra vida. O sea, teníamos ciertos ahorros, pero viviendo en Valle, que se puede vivir de manera más sencilla, pues bajamos mucho, 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 mucho los gastos para que esos ahorros duraran lo más que se pudiera, ¿no? Entonces, al principio yo pensaba que con que me duraran 1 o 2 años iba a lograr conseguir el financiamiento y arrancar, pero acabaron siendo mucho más, ¿no? O sea, este, y fue la verdad es que un trabajo de esa simplificar la vida, digamos, bajar mucho los gastos que pudimos, pasar ese tiempo. Ahora, yo debo decir que para mí esa vida más sencilla que la empecé a experimentar desde la maestría y luego acabamos de realmente profundizar mucho en ella aquí en Valle, ha sido de los grandes regalos que he tenido en mi experiencia de vida, porque he encontrado que esa vida más sencilla logra cuando menos 2 cosas muy, muy bonitas. La primera es que te da mucha libertad de hacer lo que quieres con pocas necesidades, ¿no? Ahora sí que ser rico necesitando poco. Y la otra es que sí te da un tipo de felicidad que a mí me parece que es mucho más, valiosa, ¿no? En como enfocándote mucho en lo que para ti realmente es esencial. Entonces, bueno, fue algo que tuvimos que hacer para lograr eso, porque a final de cuentas creo que fue una enseñanza muy bonita para todos. Claro. Y me llama la atención eso, lo que acabas de decir, me gustaría profundizar en esto. Para ti, ¿cómo lo hiciste porque no tenías de otra? Tenías que vivir de manera, como dices, más sencilla. Pero, ¿cómo lo haces concretamente? Si tuvieras que dar clase, casi una clase, ya que estamos hablando de educación, de cómo vivir de manera más sencilla, simplificar tu vida, ¿cuáles serían tus consejos para lograrlo? Mira, yo siento que es un ejercicio constante de identificar en nuestra vida qué es lo esencial. Esa es como la pregunta que está atrás, ¿no? Y lo esencial en nuestra vida va cambiando, no siempre es lo mismo. Entonces, no es una pregunta que acabas de contestar, sino es una pregunta viva todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo esencial en mi vida? Y y cuando identificas lo esencial, puedes concentrarte y ponerle mucho tiempo y mucha atención y mucha calidad a lo esencial y olvidarte de lo demás, todo lo demás que se acomode solo, ¿no? Normalmente lo esencial son poquitas cosas. Lo esencial en nuestra vida puede variar, ¿no? Pero nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro bienestar, el lugar donde vivimos, el que nos dedicamos a algo que nos haga sentido. O sea, y a eso desde mi punto de vista, la manera es poner a eso mucha atención, mucho cuidado para vivirlo desde un lugar como de mucha calidad, por así decirlo, ¿no? Con mucha presencia eso. Mm, Pero, por el otro lado está el reto de dejar todo lo demás, ¿no? O sea, entonces, todo lo demás que normalmente es, la mayor parte de las cosas, los compromisos, las cosas materiales, las actividades que hacemos por ego y por vanidad, los miedos, a todo lo demás, el chiste es soltarlo, ¿no? Entonces, a veces es más fácil identificar lo esencial y ponerle atención que soltar lo demás, ¿no? mm, Y es un ejercicio desde mi punto de vista tanto, digamos, interno, emocional, intelectual, casi espiritual, y también material afuera, ¿no? De los 2 lados están. Entonces, a veces es más fácil empezar por la parte material, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hace ya muchos años, yo creo que, híjole, no sé, 15 años, que un juego que hago para mí mismo es que trato que en mi closet no haya más de 50 cosas, ¿no? Además de que me hace sentido en términos ambientales, pero me obliga a, en algo muy práctico como es la ropa, tener solo lo esencial y lo que tengo lo tengo bien cuidado, ¿no? Por decir algo,
En cuestión, por ejemplo, cuando llegué a Valle, pues Valle de Bravo y llegué un poquito más cómodo económicamente, te invita a tener juguetes, ¿no? Si ya Valle de Bravo, que si la bicicleta, que si el no sé qué, ¿no? Y de repente acumulé como muchas cosas y de repente dije, no, ¿por qué tengo todo esto, no? Entonces también un proceso de regalar, vender, regalar, vender, regalar, vender, a tener solo una bici, ¿no? O algo que realmente era lo que a mí me hacía mucha diferencia en términos de felicidad, ¿no? Simplificar en lo material, en la casa, ¿no? Siempre tener poquitas cosas, tenerlo limpio, tenerlo. Simplificar en la agenda, ¿no? El tiempo. Entonces también es un gran trabajo de aprender a decir que no, ¿no? Entonces te invitan a cosas, te invitan a proyectos, te invitan a cosas y es no, 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 porque lo esencial para mí es esto y le voy a poner toda la atención a eso, ¿no? Pero también hay un trabajo interno, o sea, porque también una cuestión yo siento que muchas veces mucho de lo que acumulamos es por cuestiones de ego, de vanidad, de miedo, de comodidad. Entonces, también hay un trabajo interno de estar soltando constantemente las cosas a las que ya te agarraste, porque te dan ese sentido de comodidad o de seguridad, ¿no? Entonces, es un camino de vida, a final de cuentas, Mm, ¿no? Donde otra vez creo que es identificar lo esencial y hacer el trabajo constante de soltar todo lo demás. me encanta. ¿Qué te costó más trabajo soltar? Eh, fíjate que, me regresa a la UMA, pero yo arranqué y estaba yo como director general de la UMA, pues, toda su arranque, ¿no? Desde que empezó la idea hasta que empezó las operaciones, y yo estaba como director general, digamos, eventualmente como rector de la universidad, si le queremos llamar así. Y llegó un momento en que me empezó a saturar tanto, la UMA empezó a tomar tanto de mi vida que dije: "No, necesito un cambio". Y ya estaba yo muy metido en la operación y la operación no me hacía tan feliz. Yo quería, decidí hacer un cambio muy fuerte en mi vida. Esto fue en el 2017, 2016, 2017. Solté la dirección, tomó la dirección del proyecto Victoria Aro, justamente que te la he mencionado, con la que conocí aquí en Valle, y que entró al proyecto y ya eventualmente entró como socia y ella ya estaba conmigo, ya realmente juntos ya creamos realmente todo lo importante de la universidad. Y entonces le dije, ella tomó la dirección de la universidad y yo me fui un año sabático. Me fui un año entero a viajar con mi familia por el mundo. Nos fuimos de mochila, también mochilas muy chiquitas, otra vez jugándole al tema del minimalismo. Pero un año me desconecté por completo de la universidad y regresando, ya platicando con Victoria, ella dijo, pues a mí me gustaría seguir en la dirección. Yo le dije, ok, yo prefiero no, porque no quiero meterme en el día a día. Entonces ella se quedó con la dirección y yo me quedé en el consejo. Pero desde entonces, desde el 2018 hasta la fecha, sigo trabajando en el consejo, trabajo a tiempo completo en la UMA, pero ya no yo directamente tomando las decisiones. Y creo que de lo que más, no sé si lo que más me ha costado trabajo en mi vida, pero definitivamente me ha costado mucho trabajo en estos años, es soltar tanto el control del proyecto, que en realidad ya está en manos de Victoria, aunque yo sigo muy involucrado, pero muchas de las decisiones finales las toma ella con el equipo que tenemos, que es un equipo extraordinario. Soltar ese, digamos, ese control, como también soltar el puesto, digamos, el papel, ¿no? El rol, de estar ahí siempre conectado con la comunidad como el responsable del proceso, ¿no? Entonces, esa transición en mi rol en la universidad y lo que significó en términos personales y profesionales ha sido todo un proceso. Creo que ya estoy muy contento en donde estoy, pero ha sido todo un proceso. Ujú. Me encantó esta paréntesis sobre vivir una vida más sencilla, más simple. Y me gustaría regresar a cómo se escaló, a cómo creció la UMA. Entiendo que al inicio invitaron de manera muy artesanal a las primeras generaciones de estudiantes, pero que esto no es un proceso muy escalable, ¿no? Y no puedes hacer esto. ¿Cómo? Y quizás nos podrás compartir unos números clave de cuántos estudiantes es una generación ahora, pero ¿cómo lograron esto? ¿Cómo lograron hacer que la UMA estuviera conocida no solo en México, porque tienen ahora estudiantes en América Latina? ¿Qué hizo la diferencia? Mm, buena pregunta.
Mira, creo que en realidad ha sido un proceso muy orgánico. No estoy muy seguro que yo te pueda decir que haya algo en particular que hayamos hecho distinto, o sea, que haya marcado una diferencia. Ajá. Ha ido creciendo poco a poco. Traemos, creo que una propuesta muy distinta, atendiendo un tema que poca gente atendía en su momento y que cada vez ha sido más importante, que es el de la sostenibilidad, la regeneración, a través de una oferta, educativa muy, muy distinta, muy innovadora. Y creo que poco a poco fuimos aprendiendo a comunicarlo. O sea, al principio nos costaba mucho trabajo explicar qué estábamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, un elemento esencial de nuestro modelo educativo es pensamiento sistémico, ¿no? Entonces, hace 15 años que hablábamos de pensamiento sistémico, todo el mundo, o sea, ni la palabra se usaba, no había. Ahora, cada vez más es algo un término que se maneja más, ¿no? Pero nos ha tocado este proceso, digamos, de posicionar estas palabras, de casi que educar al público alrededor de palabras como sostenibilidad, como regeneración, como pensamiento sistémico, investigación activa, trabajo personal, ecología profunda, o sea, muchos conceptos y creo que poco a poco hemos ido aprendiendo mucho a través de redes sociales. Cuando empezamos, la verdad es que la parte de las redes sociales no era tan importante en términos de comunicación, pero muy rápido empezamos a usarlas mucho, a cada vez mejor posicionar esta narrativa y estas ideas que tenemos, y con ello ir posicionándonos como un lugar efectivamente de mucha innovación y de mucha relevancia. Y eso es lo que me parece que poco a poco ha ido atrayendo a personas, em, que son las personas que están buscando esto, ¿no? En toda Latinoamérica. Y hemos ido abriendo cada vez más ofertas. Empezamos con un programa que era de emprendedores, luego de ahí nos fuimos a maestrías, de ahí abrimos diplomados, luego abrimos la preparatoria, luego abrimos especialidades, luego abrimos la licenciatura. En todo este tiempo hemos tenido un área de consultoría. Entonces, también estas ofertas le hablan a diferentes públicos, le hablan a diferentes edades, a diferentes necesidades, a diferentes intereses. Y eso también te abre mucho las puertas, ¿no? Como a diferentes mundos, pero siempre con esta misma narrativa. Entonces, ha sido algo orgánico que creo que hemos ido aprendiendo a comunicar y abriendo estos nuevos canales, digamos, una oferta educativa cada vez más amplia que le abre a más gente, ¿no? Y ha sido un crecimiento, aunque constante, pero tampoco en ningún momento que haya despegado así, Ujú. por algún hecho en particular. Ok. ¿Y ahora qué representa? O sea, al día de hoy, ¿cuántos estudiantes han tenido, han pasado por la UMA y hoy cuántos estudiantes están estudiando en la UMA? Pues mira, ya han pasado por la UMA, hace un tiempito que no hacemos el conteo completo porque tenemos, como te digo, muchos tipos de programas, pero yo creo que cerca de 4,000 estudiantes han pasado a través de la UMA y cada año pasan alrededor de 600 estudiantes en los diferentes programas, tomando en cuenta como toda la oferta que tenemos, ¿no? Nuestra principal oferta son las maestrías, o sea, con lo que arrancamos, ahora tenemos ya 6 maestrías y esa es la principal oferta, sobre todo en la profundidad del programa, ¿no? Digamos, junto con la licenciatura que ahora tenemos, ¿no? Y cada año llegan a las maestrías cerca de 75 estudiantes nuevos, o sea, son grupos grandes para las maestrías, Ujú. dividen en 6 grupos distintos según su especialidad. Entonces, y normalmente tenemos 2 generaciones en paralelo, ¿no? Entonces hay 150 estudiantes de maestrías normalmente activos. Entonces, estos son como los grupos y sigue siendo una educación muy especializada y muy basada en desarrollo de proyectos, ¿no? Entonces, es casi una incubadora, o sea, distinguir entre si es una maestría o una incubadora es un poquito difícil. Claro. ¿Y qué? He dicho esto en la introducción, ¿no? Que es la UMA es pionera, ¿no? Y tú decías, no había nadie que hacía esto en América Latina cuando empezamos. Podría imaginarme que ahora que tienen, con el éxito que tienen, ¿no? 4,000 estudiantes han pasado, 600 cada año, empieza a generar quizás ideas de otras universidades,
¿En qué sentido la UMA ha sido un poco una fuente de inspiración o que le han copiado? Mm. Ah, y que de cierta manera te creas tus propios competidores, ¿no? Sí, fíjate que algo que me ha llamado la atención es que sí nos han copiado mucho, lo cual me da mucho gusto, pero sobre todo universidades que ya existen. Yo tenía el supuesto que tal vez iban a haber otros competidores que abrieran universidades pequeñas, especializadas como la nuestra, em, pero donde más he visto yo realmente un cambio es en las universidades grandes, en particular en la Ibero, en la Anáhuac, en el Tecnológico de Monterrey, en la UNAM hasta cierto punto, que cuando empezamos nosotros, la conversación de este tipo de temas dentro de esas universidades o no existía o era muy pequeña. La única que tenía, de hecho, quien sí tenía una conversación más interesante era la Ibero en arquitectura. Ese departamento estaba bastante avanzado, hicimos muchos trabajos con ellos, pero todos los demás en realidad no era un tema que manejaban. Y ahora ya no, ahora me sorprende muy gratamente que todas estas universidades tienen ya un área importante atendiendo la parte de sostenibilidad y tienen una oferta, y tienen licenciaturas, y tienen maestrías, y tienen doctorados, y tienen, o sea, lo cual me da mucho gusto. Y muchos de estos programas empiezan ya a incorporar algunos de estos elementos más sofisticados, digamos, que nosotros manejamos, ¿no? Como cuestión de pensamiento sistémico, ecología profunda, etcétera, etcétera. Em, entonces me da mucho gusto. Ahí es donde veo más, digamos, que quizá yo espero que sí hemos ayudado a abrir esa brecha. Tenemos mucha relación con varias de estas universidades y entonces yo creo que, o sea, sé que hay esa conexión. Muchos de nuestros maestros dan también clase en estas universidades. O sea, hay muchos lugares o maneras a través de las cuales de alguna manera influimos y es un efecto que a mí se me hace muy bueno. Ahora, sí hay ya cuando menos 2 universidades nuevas completamente enfocadas en esto. Una que, si no me recuerdo, empezó más o menos al mismo tiempo que nosotros, entonces yo creo que eso simplemente fue en paralelo, que se llama UCI, Universidad de Cooperación Internacional, que está en Costa Rica, que tiene un enfoque similar y no me acuerdo, pero creo que empezó un poquito después de nosotros, pero más o menos igual. Y una que sí es mucho más nueva, que se llama Earth and Life University, que es uno en línea que está basada en la Ribera Maya, que es, no conozco muy bien su historia de cómo iniciaron, pero de lo que yo alcanzo a ver, sí tienen varias cosas que yo creo que han tomado de cómo trabajamos nosotros y me Ujú. da mucho gusto. Qué bueno, ¿no? Ojalá existieran 20, Eh, 50 competidores, ¿no? Si, Entonces, si quieres saber cómo empezaron, escucha el podcast de Daniela, que es la fundadora de Earth and mira, Life University y que pasó hace unas semanas en el podcast. excelente. Pues sí, me encantaría escucharlo. De hecho, tengo una conversación con ella hoy mismo al rato para, sí, pero me da mucho gusto. La verdad es que qué bueno, ¿no? Y nosotros haremos todo lo posible porque ellos también sean exitosos. Muy bien. ¿Cuál ha sido para ti un reto inesperado y una lección clave que te ha dado a liderar la UMA? Mira, creo que para mí el mayor reto es mantener, a ver, te lo voy a decir como mantener el balance entre varias cosas y déjate, profundizo un poquito. Por ejemplo, mantener el balance entre lograr innovar, y ser idealistas en nuestras ideas, pero también ser pragmáticos, competitivos y ser viables económicamente, ¿no? O sea, como que, trabajamos en un sector que nos mueve mucho el idealismo y nos mueve mucho el cambio, pero si no cuidamos que seamos suficientemente profesionales, competitivos, estructurados para darle viabilidad en todos los sentidos, económica, operativamente al proyecto, también se cae, ¿no? Justamente Peter Senge tiene una imagen en donde te habla de la tensión, pone como 2 manos y una liga entre las 2 manos y dice que siempre hay que mantener una tensión creativa entre la visión y la realidad, ¿no? Y si cualquiera de las 2 las sueltas, si sueltas la visión y dejas de ser idealista, pues en realidad sueltas el sueño, pero si tampoco tienes, si pierdes contacto con el piso, vas a quebrar a final de cuentas, ¿no? Entonces, mantener, digamos, ese balance o esa tensión creativa, como lo queramos decir, Ujú. es un trabajo de todos los días.
todos los días necesitas darte el tiempo y la disciplina de ver los números, de ver los procesos, de aterrizar las cosas de todos los días y al mismo tiempo ver que estamos yendo en la dirección de propósito que queremos, ¿no? Em, en ese sentido, también un balance entre el control y el soltar, porque como fundador o como director de un proyecto, tienes una idea clara de lo que quieres, tienes un propósito, tienes una opinión, y si controlas demasiado, vas a sofocar el proyecto. O sea, el proyecto no va a manifestar todo su potencial, porque nada más son tus ideas, ¿no? Por ejemplo, en esta historia que te platicaba de Joan, cuando nos dijo: "Oye, vámonos por este camino". Si hubiera yo querido controlar demasiado, porque digo: "No, eso está no lo entiendo, está muy caro, está difícil", pues Leoma no sería lo que es, y sería un lugar mucho menos interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo, también no perder el rumbo. O sea, también ha habido varias veces en la UMA en donde de repente un grupo de personas empiezan a decir: "No, no, sí, pero más bien es para acá", ¿no? Y casi, casi que empiezan a cambiarle el propósito al proyecto. Y sí ha habido 2 o 3 veces en que yo y Victoria y quienes, digamos, hemos sido creadores del proyecto, hemos dicho: "No, a ver, no, es por aquí y punto". Y si no quieren, pues hay otros espacios en donde pueden colaborar, ¿no? Y sí, y mucha gente sí se ha salido de la UMA porque pensaba que era otro rumbo, ¿no? Entonces, es un balance, nunca sabes muy bien cuál es el adecuado, pero definitivamente es un juego que tienes que jugar entre cuidar tu propósito y tu visión y tu línea, pero tener suficientemente apertura para que surjan cosas nuevas, se enriquezca, se integren otras cuestiones, ¿no? Em, yo creo que eso es lo que lo más difícil, Ujú. como es un trabajo diario, de estar como muy pendiente de ese balance. Y a veces son decisiones muy duras, tanto de reconocer tu ego y soltar, como de reconocer que sí hay momentos en donde tienes que decir: "Es por aquí", y confiar en tu visión. Claro. Por ejemplo, a- ¿qué decisión fue muy dura para ti tomar? A ver, esta primera que ya te platiqué de irnos por el camino que nos ofrecía John fue muy dura por la parte económica. Luego tuvimos otro momento en donde, un grupo de docentes básicamente querían convertir, por así decirlo, de una manera muy sencilla, a la UMA en algo idéntico prácticamente a Schumacher College, que no sé si lo conoces, pero es una escuela en Inglaterra muy bonita en ecología profunda, que nos ha inspirado mucho. Em, y tuvimos que reconocer que eso no era la UMA, que a pesar de que eran mentores nuestros, que los queríamos mucho, que han sido una enorme inspiración, pero no era la UMA. La UMA podía incorporar algunas de sus ideas, pero la UMA queríamos hacer con esas ideas, queríamos también tener más contacto con, emprendedores, con negocios, con corporativos, con el mundo que con un balance distinto de lo que ellos manejan. Ujú. Y fue un momento muy difícil, estábamos arrancando las maestrías, estábamos por arrancar las maestrías, o sea, justo en la etapa del primer arranque, ya el gran salto a las maestrías, que fue un brinco muy difícil, porque pasar del programa de emprendedores ambientales a las maestrías implicó, crecer mucho al equipo, tener nuevas instalaciones, establecer la relación con la Secretaría de Educación Pública para que tuviéramos la validez oficial, abrir muchos más grupos. Entonces, justo en el momento más delicado quizá yo te diría que el momento más delicado de la formación del proyecto, ese pequeño salto, y justo ahí un grupo de docentes dijo: "Es que si no vamos por aquí, nosotros nos vamos". Y ellos eran muy influyentes en también otro grupo de estudiantes que estaban arrancando ya y digamos de un grupo en México, y tuvimos que juntarnos y decir: "Pues, ¿qué hacemos?". Y dijimos: "No, la UMA no es eso, es parte de eso, pero no solo es eso". Entonces, dar esta claridad de que, va a haber otro camino, y efectivamente varios de ellos decidieron salirse del proyecto, y con ellos jalaron a varios otros docentes y estudiantes, y fue muy difícil, o sea, el proyecto estuvo a punto de desaparecer.
porque pues de repente se desinfló, ¿no? Todo lo que se venía haciendo y hubo mucha cuestionamiento y mucha crítica y lo que sucede en estos grupos, ¿no? Pero en el grupo de socios teníamos mucha claridad y dijimos, pues aunque truene, pero necesitamos cuidar lo que para nosotros es importante. Fue como un año. Al mismo tiempo, uno de nuestros socios originales quebró por otras circunstancias muy distintas. Entonces, un apoyo económico que estábamos recibiendo de ellos lo dejamos de tener. Entonces, económicamente también en ese momento estuvimos a punto de desaparecer por la parte económica. Entonces, en fin, fue un año muy, muy, muy difícil. Yo sí todos los días pensaba que tal vez era el último día que íbamos a poder estar operando. Y no, afortunadamente logramos a constancia, abrimos el área de consultoría, eso cubrió la parte económica, logramos eh, comunicar por qué era nuestra visión, era por un lugar distinto y creo que mucha de la gente la entendió y muchos de ellos se reincorporaron. En fin, logramos navegar las aguas. Y sí, como te digo, creo que un ejercicio muy interesante en este balance de atender lo pragmático y mantener la visión. Ese fue Te- eso digo, no el único, hemos tenido otros muy difíciles, pero eso estuvo muy rudo. No, se escucha y te va a preguntar, pero contestaste, ¿no? Como navegaron en las aguas, ¿no? Abriendo la consultoría y comunicando de manera clara el rumbo que querían seguir y se reincorporaron las personas, ¿no? Sí, esa creo que fueron las 2 y el consultoría fue un poquito una suerte, nos llamaron, ¿no? Entonces, fue muy bueno. Y la comunicación, la paciencia, hubo también, creo que un trabajo personal en ese momento interesante, cuando menos de mi parte, pero creo que es algo que compartimos tanto Victoria y yo, de soltar, em estábamos ya en un momento tan presionados, o sea, como el compromiso de todo la gente que ya había entrado con dinero, ya llevábamos en ese momento 6 7 años de trabajo, todos los estudiantes muy retados de la operación de las primeras maestrías y aprendiendo a operar algo que no sabíamos cómo hacerlo y era mucho más sofisticado, la vigilancia de la Secretaría de Educación Pública encima, como muy, muy, muy retados en los compromisos, y con tanto riesgo, ¿no? Y para mí fue un momento personal importante que una tarde en la que ya estaba yo así como que ya no podía, o sea, que ya estaba realmente internamente muy desgastado. Em, y increíblemente fue a través de la lectura de un libro que se llama El Tao, que tiene una filosofía muy bonita oriental, en donde, realmente yo hice como un acuerdo conmigo mismo de que no importaba que tronara, que iba a poner todo lo que yo pudiera, todo mi talento, todo mi trabajo, todos mis esfuerzos, lo mejor que yo pudiera, porque realmente no me importaba que el proyecto desapareciera, que yo no podía controlar todo, nada más podía hacer lo mejor que yo podía, que pudiera hacer, ¿no? Y si llegaba a desaparecer, desaparecía y hubiera sido una lástima, pero que tampoco podía yo como unir mi sentido personal y mi bienestar personal a eso, ¿no? Tenía que separarlo. Y sí, y me ayudó mucho, porque me ayudó mucho a navegar todos estos tiempos con mucho más desapego, con mucho compromiso, pero con mucho más desapego. Y creo que para mí fue un cambio también importante en mi vida. O sea, sí fue un before and after, como dicen, ¿no? En términos de cómo me relaciono con los proyectos. Wow. Es lo que dicen, realmente soltar es no solo soltar, que decir, las cosas buenas van a llegar y a ver cómo es, también soltar, que aceptar que puede pasar algo Sí. que no quieres, ¿no? Pero al final es el verdadero soltar, ¿no? Creo que de hecho, Nicolás, eso es lo que más te libera. O sea, cuando realmente sueltas la posibilidad de tus peores miedos, es cuando realmente más libre te sientes, ¿no? Y nos regresa un poquito a esta conversación de soltar, de soltar, de soltar, de soltar esos miedos, vanidades, egos, etcétera, ¿no? Em, sí, y de repente se dice: "Okey, ya, si estoy tranquilo con que pase eso, pues todo lo demás no me agobia", ¿no? O sea, es muy distinto. No, me encanta. ¿Cómo superaron el COVID, la pandemia para una universidad? Me puedo imaginar que fue un momento bastante duro.
Sí, fíjate que fue toda una experiencia el COVID para todo el mundo, ¿no? Pero nosotros también. Fíjate que cuando vimos que cuando empezó y empezamos a ver que eso iba a tardar, empezamos a trabajar mucho con nuestros socios y con nuestro equipo para ver qué hacíamos. Empezamos a cuestionar, digo, toda otra historia ha sido cómo hemos ido. Ahorita ya tenemos un campus y ese campus nos mudamos a él aquí en Acatitlán hace 10 años, pero lo teníamos rentado y el campus teníamos una opción a compra que se venció este año. Entonces había como toda una cuestión de si comprábamos el campus o no. Entonces en el COVID empezamos, pues, nos cuestionamos un poco todo, ¿no? Dijimos, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, desde el campus, desde la parte presencial de nuestros programas, ¿los hacemos virtuales o no los hacemos virtuales? ¿No? Entonces empezamos a cambiar cosas. Tuvimos que adaptar muchísimo, o sea, la preparatoria, porque en ese momento ya estábamos operando la preparatoria, moverla a virtual, las maestrías moverlas a virtual, como toda esta adaptación que fue un trabajo durísimo. ¿Cómo le hacemos para mantener ese campus que se quedó un año sin que nadie fuera, no? Y cuesta mucho dinero mantenerlo, y como toda una reestructura. Lanzamos las especialidades, o algo que hicimos es, vamos a lanzar un programa 100% en línea. Entonces, para el COVID y durante el COVID lanzamos 5 especialidades que hasta la fecha existen y son un programa muy, muy exitoso para nosotros, que es el único que tenemos que es 100% en línea. Em, entonces, trabajamos mucho. O sea, la verdad es que en el COVID nos superpusimos las pilas para aminorar todo lo posible el golpe y modificar nuestra oferta. Increíblemente, cuando ya el segundo año del COVID arranca y ya pudimos empezar a ofrecer programas otra vez presenciales, y se nos fue para arriba. Ha sido nuestro mejor año de toda la historia. Porque la gente estaba en este momento de más tiempo, más reflexión, cambios de vida, y la verdad es que los programas de la UMA funcionan muy bien para esos momentos en que quieres cambiar tu vida. Eso es mucho el perfil de nuestros estudiantes, son gente que lleva trabajando en algo muchos años y de repente se da cuenta que no hace sentido con sus valores y con lo que está viendo en el mundo y con la huella que quiere dejar y el legado que quiere dejar, y quieren hacer un cambio de vida y quieren dedicarse a temas ambientales, sociales y dejar una huella positiva. Eso siempre lo hemos tenido, eso es como una constante de gente que está en estos momentos de transición, y de hecho nuestros programas ayudan a navegar esos procesos de transición. Hay un espacio de trabajo personal en las maestrías, pero el COVID como que acentuó esto, ¿no? Entonces mucha gente cambió su vida en estos momentos Mm. y un poco tenían tiempo un poco por eso, se nos fueron los programas hacia arriba como ningún otro año. Ahí tuvimos generaciones de 110 estudiantes en lugar de 70, como siempre tenemos, en maestrías y ahí como esta todas las demás. Y luego se volvió a estabilizar. Entonces fue así, muy interesante. Primero mucha preocupación, luego mucho trabajo y luego un premio muy, muy bueno. Increíble. ¿Qué sigue para ti y para la UMA? Pues mira, sí, buena pregunta. Yo creo que para la UMA y para mí, sigue estar cerca y generar conciencia de este momento que estamos viviendo como humanidad. O sea, la historia de la UMA y mi historia en lo personal y la de todo el mundo, nos demos cuenta o no, está, ligada a este momento tan único que estamos viviendo como humanidad, ¿no? Em Y ese momento único es realmente la razón por la cual existe la UMA, es mi vocación de vida y es, lo que dirige, digamos, nuestros esfuerzos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con qué estamos viviendo con humanidad? Estamos viviendo un momento de transición en varios sentidos, ¿no? Uno de ellos es el ambiental. Definitivamente estamos viviendo toda nuestra relación con la naturaleza está obligando y nos obligará por las buenas o las malas a transicionar hacia nuevas maneras de ser, de existir, de hacer economía, de hacer educación, de construir, de cultivar nuestra comida, o sea, es una transición que sí o sí lo vamos a vivir. Ahora sí que por las buenas o las malas. Entonces, ojalá la podamos vivir por las buenas. Tenemos que replantear esta relación con la naturaleza, pero no solo es eso, o sea, como evidentemente también la transición de inteligencia artificial es algo que viene
a cambiar mucho las cosas, y esta transición ideológica, ¿no? De extremos ideológicos que estamos viviendo. Entonces, estos 3 elementos se conjugan o para movernos, o sea, o tapamos los ojos y sentimos que nada está pasando y nos metemos en nuestras burbujitas, que es lo que mucha gente está haciendo, lamentablemente, o abrimos los ojos, reconocemos que estamos ahí y damos lo mejor que podemos para ayudar a una transición buena, de abundancia, de generosidad, de paz, de creatividad, ¿no? Y eso es lo que creo que nos toca, eso creo que es la vocación de la UMA. La vocación de la UMA, a final de cuentas, es un espacio que reúne a personas que están dispuestas a ver esta realidad y que queremos aprender juntos cómo navegarla, ¿no? Mm, y tiene mucho que ver con navegarla, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con no, no amarrarnos a las ideas que ya conocemos, ni siquiera las más innovadoras que sentimos de la UMA, sino constantemente estar abierto a nuevas ideas, ¿no? Entonces, es una de las razones por las cuales hacemos investigación activa en la UMA, porque es aprendizaje constante basado en lo que hacemos. Em, entonces, decirte hacia dónde vamos, pues, es casi imposible. O sea, el mundo está cambiando demasiado rápido y de forma demasiado dramática para saber o sea, qué nos depara, ¿no? Lo que sí sé es que es un momento en donde hay que poner mucha atención. Y nosotros en la UMA estamos poniendo mucha atención en los procesos de transformación sistémica. Eso es algo que le estamos dando mucha atención, y eso quiere decir es cómo transformamos nuestro sistema con intención, no simplemente dejar que el sistema se vaya por donde quiera, sino realmente darle un propósito, una intención, un componente ético, que es moverlo en una cierta dirección que colectivamente tiene un bien común, y tener las habilidades y las herramientas para ese cambio. Pero son como habilidades de navegar, ¿no? Ujú. No estáticas. A eso le estamos poniendo mucha atención, y le estamos poniendo mucha atención también a construir puentes entre diferentes visiones, ¿no? Entonces, el movimiento ambiental, así como otros movimientos, también está generando mucho antagonismo, y creemos que eso es, lo peor que nos puede pasar a todos. Al contrario, necesitamos integrar visiones, ¿no? Entonces, integrar visiones entre el norte y el sur, entre lo masculino y lo femenino, entre lo espiritual y lo tecnológico, entre lo mental y lo físico, entre lo científico y lo indígena, entre lo occidental y oriental, entre todos estos que sean aparentes antagonismos, em, y nos lleva a este típico de tú eres el culpable, el que está del otro lado, lo que sea que eso hacia donde señalemos. Nos parece que ahorita una de las habilidades muy, muy importantes es esta transformación de sistemas, integrando en procesos integradores y de valores y de formas de ver el mundo, ¿no? Entonces, em, toca eso, toca poner mucha atención. Yo en lo personal estoy ya como en el consejo, presidente del consejo de la UMA desde hace 8 años, y mi función es eso, es estar poniendo atención hacia afuera y ayudar a que nosotros como institución y como comunidad estemos en conversación con las personas que debemos de estar y ayudemos a navegar en la dirección correcta. Claro. Y a ver, quizás estoy siendo un poco picky, pero nos hablaste de la tensión creativa entre la realidad y la visión y me estás diciendo que no sabemos a dónde vamos porque hay tantos cambios. La Ujú, pregunta es que, espera, entonces, ¿cuál es la visión? ujú. A ver, y tienes razón, me encanta, porque Peter Senge lo maneja como visión, yo lo manejaría como un propósito. De hecho, yo casi no uso la palabra visión. Y no uso la palabra visión porque efectivamente, y ahorita sí lo usé, tienes toda la razón, me encanta que seas picky. Este, em, y depende qué entiendas por estas palabras, porque también nos metemos en Ujú. tecnicismos. Pero si por visión entendemos una imagen de lo que queremos del futuro, eso no. O sea, yo digo que no, eso es demasiado estrecho y eso genera antagonismo. Y si yo digo, todos tenemos que vivir abrazando árboles y andando en bici y comiendo orgánico, pues lo único que sucede es que el día de mañana mi vecino dice, pues a mí ni me gusta la bici, ni me gusta la comida orgánica y me choca abrazar árboles, entonces no quiero. No es una visión del mundo porque entonces estoy imponiendo mi visión del mundo.
Yo realmente hablo, normalmente, ya un poco más técnico, hablo de propósito y realidad. Y propósito es una intención de algo que se manifieste en el mundo, que normalmente tiene que ver con elementos de ética y de bien común, pero que se puede manifestar de muchas maneras. Que no está casada con una visión en particular, o con un estilo de vida, o con una forma, o con una ideología, o con un concepto, o con una creencia, con nada de dogma. Sí, es cero dogma. Es Necesitamos crear las condiciones sociales planetarias para un bienestar humano con toda la libertad, que eso se define de muchas maneras y se llegue a través de todos los caminos posibles, ¿no? Entonces, en esa tensión yo, sí, más técnicamente hablaría de propósito y de realidad. Vale, sí, podríamos ser muy técnicos y Nos debatir podríamos mucho ir ahí ya. propósito de Cómo visión, se pero manejan bueno, las palabras y qué quieren decir, ¿no? pero Pero vamos a, entiendo a dónde va. Un poco es que creo que es, aparte del propósito, con base a una visión, pero es un ujú, poco, y creo que está muy claro que quiere la UMA ser un poco este punto de encuentro entre diferentes visiones, quizá, o maneras de ver al mundo sin antagonismo y para llegar a ser un punto de encuentro de transformación sistémica, de lo que un poquito como lo estoy escuchando. me encanta, Eh, exacto. Eso es Genial. eso es lo que ya de alguna manera es y queremos que siga siéndolo aún. Ujú, Perfecto. Pues todo lo mejor para lo que sigue para la UMA, para ti. Nos inspiraste creo que mucho. Y yo espero que mucha gente vaya a visitar a la UMA, a conocer los programas que tenga, porque es importante, como tú dices, en el mundo en el que vivimos, que ya quizás un punto de encuentro, un punto de transformación que nos puede inspirar y no es quedarnos en nuestras burbujitas, como tú lo decías. sí. No, encantado, te agradezco muchísimo la invitación, con todo gusto compartir. Acérquense a la UMA, tenemos como muchas maneras de que la gente se pueda acercar a la UMA, los diplomados, tenemos clases magistrales gratuitas. Tenemos este evento que te platicaba en noviembre, que le llamamos el UMAFest, que está abierto al público y es como un lugar muy bonito para darse una idea de qué platicamos en la UMA, y vienen muchos egresados, muchos docentes. Acérquense, la verdad es que eso es lo que buscamos. Vale, ya lo agendé. Muchísimas gracias, Fede, y nos Buenísimo. vemos muy pronto. Estés muy bien, muchas gracias por la invitación y felicidades de tu proyecto. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoresinfiltro.com. Hasta la próxima.